Una voz sin fronteras presenta Restaurando las sendas antiguas, el Evangelio eterno. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Muy buenas tardes, amigos y amigas, hermanos y hermanas que una vez más están en nuestra sintonía. Reciban el cariñoso saludo de este vuestro hermano, amigo y servidor Ernesto Farga, que una vez más, por medio de estas ondas, nuestro Padre Celestial nos permite poder llegar hasta su hogar. Hoy, de una forma particular, queremos compartir con usted dos herramientas que pueden ser, algunas de ellas pueden ser suyas. Dos herramientas espirituales. Uno de los dos pueden ser para usted. Uno de los dos. Posteriormente podrá también recibir el otro totalmente gratis. Pero nos gustaría poderle presentar, mientras se agote nuestra existencia, el libro que originalmente lleva como título El Camino a Cristo y que un servidor ha puesto Preparando o Encontrando la Paz Interior. Un libro escrito hace más de 100 años, publicado en todos los idiomas del mundo, repartido, vendido, regalado por todo el mundo y que me gustaría que también estuviera en su hogar. Un libro, tal como usted lo puede ver, de 64 páginas. No es muy grueso, ya usted lo ve, no es muy grueso. Tiene 64 páginas, con temas tan interesantes como amor supremo, la más urgente necesidad del hombre, un poder misterioso que convence para obtener la paz interior, la consagración, maravillas obradas por la fe, etcétera, etcétera, que puede ser totalmente gratis tuyo si usas los medios de comunicación que colocamos para que tú puedas también solicitar una copia de este libro totalmente gratis mientras se nos agoten la existencia. Otro libro que también puede ser totalmente gratis tuyo es este, Encontrando la paz interior. Este es el Ministerio de Curación. Ministerio de Curación, un libro que habla acerca de la importante tema de la salud. Cómo curar nuestras enfermedades. Pero lo más importante, cómo prevenirlas para poder estar sano y no tener que padecer ninguna enfermedad. Este libro, tamaño bolsillo, tiene más páginas, tiene 368 páginas. También puede ser tuyo totalmente gratis si llamas a nuestro teléfono, que apareció también ahí en la pantalla, o usas algunos de las vías de comunicación encargándonos cualquiera de los dos temas que te presentamos y que vamos a estar regalando hasta que se agote la existencia. Las primeras llamadas de cada día van a ser los que van a tener la oportunidad de poder escoger totalmente gratis uno de los dos. Porque no queremos echar la casa por la ventana y que después en su hogar no tenga tiempo para poder leer alguno de los dos. Es por esa razón, amigo y amiga que me escuchas, y nos gustaría que después de mucho tiempo ya de conocernos, tuvieras también la libertad de poder escoger cuál de los dos libros quieres comenzar a leer totalmente gratis, con la firme convicción de que no te vas a arrepentir de haber dedicado tiempo a leer, tiempo a reflexionar lo que puedes encontrar en Encontrando la Paz Interior, el Camino a Cristo o el Ministerio de Curación
cómo vivir en esta tierra para poder tener libertad, para no estar enfermo. Y si tienes la desgracia de caer enfermo, ¿cómo curar la enfermedad? A través de los consejos inteligentes, inspirados por el Creador, a Ellen White, y que está también a tu disposición totalmente gratis. Después de este saludo de rigor, después de haber ya colocado nuestras vías de comunicación, después de haber estado compartiendo con usted la posibilidad de poder tener totalmente gratis uno de estos dos libros, voy a postrarme de rodillas para poder tener la oración, para poder comenzar a desarrollar el tema previsto para hoy. Te invito, amigo y amiga, para que puedas tener también la oportunidad de participar en la oración. Gracias, Padre Celestial, porque una vez más permites poder usar este medio de comunicación para llegar a hogares donde personalmente no podríamos compartir o visitar o entrar. Pedimos que tu Espíritu siga sensibilizando cada corazón para que todo cuanto aquí podamos compartir sea de tu agrado, sea bendecido por ti y tu Espíritu siga haciendo la obra con cuantos corazones sinceros están en estos momentos en nuestra sintonía. En el nombre de tu Hijo, nuestro amante Salvador, te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Amén. Bien, después de todo esto, vamos a entrar de lleno recordando el tema anterior para pasar rápidamente al desarrollo del tema de hoy. Recordando nuestra mente, volviendo atrás nuestra memoria. Ayer, por ejemplo, en nuestro anterior tema, compartíamos la promesa del Consolador, una promesa que usted puede encontrar en Juan, capítulo 14, versículos 15 al 17. La promesa del Consolador. La primera promesa para poder recibir el Consolador era: si me amáis, guardaréis mis mandamientos. En esa condición de lealtad, de obediencia, de amor al Creador, guardando todos sus mandamientos, es entonces cuando el Hijo rogará al Padre para que nos dé el otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. Ese Consolador dice que es el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Notemos bien, amigo y amiga que me escuchas, notemos bien que dice el Espíritu de verdad. Si dice el Espíritu de verdad, será enviado a aquellos que aman y guardan sus mandamientos. Repito, recalco y recuerdo, para refrescar un poco la memoria, que si hay un Espíritu de verdad, que el mismo Salvador rogaría al Padre que enviara ese Consolador a aquellos que le aman y guardan sus mandamientos, me da a mí a entender que del mismo modo que está este Espíritu de verdad, está también el espíritu del error, el espíritu de Satanás, el espíritu que sigue siendo enviado a aquellos que no aman al Creador porque no guardan sus mandamientos. Y ahí están las dos clases de espíritus que hay: el espíritu de verdad, el espíritu del bien, el espíritu del Padre y el espíritu del maligno. Pero para poder recibir el verdadero Consolador, para poder recibir el Espíritu de verdad, en primer lugar yo tengo
que amar al Creador guardando todos sus mandamientos. Y como yo no juzgo a nadie, porque no soy juez, ni he sido llamado a ser juez tampoco, deduzco que la gran mayoría de iglesias que pretenden decir que tienen el Espíritu Santo, no lo tienen, porque son mentirosos, porque no guardan sus mandamientos, no poseen el Espíritu de verdad que procede del Padre, y como no tienen ese Espíritu de verdad porque son mentirosos, no guardan sus mandamientos, el espíritu que ellos tienen es el espíritu de Satanás. Porque solamente hay dos clases de espíritus: el espíritu que procede del Padre y el espíritu de Satanás para seguir engañando al mundo entero. Otra de las citas que compartíamos en nuestro anterior tema lo hallamos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 32. El verdadero Espíritu Santo es dado a los que le obedecen. ¿Lo recuerdan? Lo dijeron los discípulos cuando estaban allí defendiéndose ante las acusaciones. Lo encuentra allí en el libro de Hechos, capítulo 5, verso 32. Y allí los discípulos Pedro y Juan, llenos del verdadero Espíritu Santo, dijeron: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Elohim a los que le obedecen. A los que le obedecen. Por una parte y por otra, el verdadero Espíritu Santo, el verdadero Consolador, el verdadero Espíritu de verdad, es dado única y exclusivamente a aquellos que aman al Creador, guardan sus mandamientos, y en definitiva Pedro y Juan dice, a aquellos que le obedecen. Ahí nos demuestra que todos estos dominicales que presumen de tener el Espíritu Santo, lo que tienen es el espíritu del maligno, porque ellos no obedecen. Ellos no guardan los mandamientos del Creador. Son desobedientes. Y al no amar al Creador, nuestro Salvador no puede rogar al Padre para que ellos reciban el Espíritu de verdad, porque son desobedientes, son del mundo, y ellos no conocen el verdadero Espíritu de Yahweh, que redarguye, me convence de pecado, de justicia y de juicio. Ellos siguen siendo pecadores, siguen siendo mentirosos, siguen siendo engañadores, y por tal razón es una prueba más de que no pueden recibir el verdadero Espíritu de verdad, porque el Espíritu de verdad es enviado única y exclusivamente a aquellos que amamos al Creador, guardando sus mandamientos, y como dijo Pedro y Juan, el Espíritu Santo es dado a aquellos que le obedecen. Ellos no son obedientes. Ellos son obedientes a Satanás porque son falsos profetas, son agentes del enemigo, son agentes de Satanás, y por lo tanto no pueden recibir el verdadero Espíritu apartado, no pueden recibir el Espíritu de verdad, no pueden recibir el correcto Consolador, que es dado única y exclusivamente a aquellos que le aman, guardando todos sus mandamientos. Por eso hay tanta confusión hoy en las iglesias. Todos hablan del Espíritu Santo, pero siguen siendo pecadores, siguen rechazando la voz del verdadero Espíritu que me tiene que convencer de redarguir de pecado, de justicia y de juicio, para que cuando a mí me redarguye de las cosas que estoy haciendo mal,
pueda pedir perdón, arrepentirme y abandonar el pecado. Para que entonces esté en esa relación íntima de amistad, de amor con mi Creador, amándole, guardando todos sus mandamientos. Por eso hay tanta confusión en todas las iglesias. Todas hablan del Espíritu, pero ¿de qué Espíritu hablan? Todas mencionan llenos del Espíritu Santo, pero ¿de qué Espíritu están llenos? ¿Del espíritu del maligno? Porque son desobedientes. Y al desobediente, el Creador no puede pedir al Padre que envíe su Espíritu mientras sigan siendo desobedientes, porque la prueba para poder recibir el verdadero Espíritu de verdad consiste amándole, guardando todos sus mandamientos. Y hoy la gente habla del Espíritu Santo y no saben de lo que hablan. Presumen de lo que no saben que tienen. Y ellos tienen el espíritu de Satanás. Ese espíritu que dice que el mundo no puede recibir el verdadero espíritu de verdad porque no le conoce. Porque el verdadero espíritu lo que debe hacer en primer lugar en tu corazón y en el mío, como así lo hizo, es redarguirme, reprenderme de aquellas cosas que estaba haciendo mal, para que no vuelva a caer, para que no sea reincidente, para que no siga siendo pecador, para que no siga siendo mentiroso, engañador, usurpador, lo que fuera, sino para que sea una nueva criatura. Hoy vamos a desarrollar, siguiendo con esta obra, para poder entender quién realmente es el Espíritu Santo, vamos a reflexionar en este tema que hemos catalogado como el Espíritu en el Viejo Testamento. Yo pregunto, hermano y hermana que me escuchas, pregunto para que tu mente comience a maquinar. Pregunto para que tú comiences a escudriñar tu mente. Pregunto, ¿quién se comunicaba con el hombre después del pecado? Es muy importante que tú puedas responder a esta pregunta. ¿Quién se comunicaba con el hombre después del pecado? Porque si tú llegas a entender que como consecuencia del pecado, el Padre, Elohim, el Todopoderoso, no puede hablar con el pecador, porque el pecado causa separación con él. Si llegas a entender que el Padre no se comunica directamente con el pecador por culpa del pecado, si solamente habían dos en la creación, debemos aceptar, y la Biblia así también lo indica, el Hijo lleva el nombre del Padre. En el Viejo Testamento, el Hijo lleva el nombre del Padre. Si el Hijo lleva el nombre del Padre, vuelvo a recordarte la pregunta. ¿Quién se comunicaba con el hombre después del pecado? ¿Quién se comunica con el pecador? ¿El Padre o el Hijo? Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos enseguida con ustedes, compartiendo, desarrollando quién conversaba con el pecador después de la entrada del pecado. Ya regresamos con Restaurando las Sendas Antiguas, el Evangelio Eterno. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.
¿Te gustaría estudiar y conocer las Sagradas Escrituras y conocer las profecías relacionadas con Daniel y Apocalipsis que nos muestran el tiempo exacto en que vivimos? Nuestro amante Salvador dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Te gustaría conocer la verdad que te llevará por el camino hacia la vida eterna? Teléfono 0051-4458-0087, efarga@yahoo.com.ar, www.unavozsinfronteras.com.ar. Continuamos con Restaurando las sendas antiguas, el Evangelio eterno. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Entonces recordamos la pregunta: ¿quién se comunicaba con el hombre después de la entrada del pecado? ¿Quién? Recordemos que el Padre, por culpa del pecado, no puede tener relación directa con el pecador. Hizo falta un mediador. Hizo falta aquel que es el intermedio nuestro para poder llegar al cielo, para poder llegar al Padre. El Hijo, antes de la caída del hombre, ya se había presentado como mediador, como abogado. Él iba a ser el puente que unía al Padre con el pecador. Cuando Adán y Eva pecan, el Padre da la orden al Hijo y el Hijo se comunica con el pecador. Pero el Hijo lleva el nombre del Padre, porque los dos, aunque son dos, son uno en propósito, en carácter, en plan de trabajo, en todo, y los dos son yo soy el que soy, porque los dos emplean el mismo nombre, Yahweh. Entonces, entendiendo esto, de que en el Viejo Testamento el Padre y el Hijo llevan el mismo nombre, veamos quién es el Espíritu que habla en el Viejo Testamento, para que cuando lleguemos al Nuevo podamos entender quién es el que realmente se comunica con el hombre. En Génesis capítulo 6, versículo 3, hallamos lo siguiente. Lleva como título este capítulo La maldad de los hombres. Y ahí leemos: Moisés, bajo inspiración divina, escribió, y dijo Yahweh. ¿Quién es el que dijo estas cosas? El Hijo. El Hijo, amigo y amiga que me escuchas. Por mucho que te quieren argumentar, nuestro amante Salvador vino aquí a la tierra para convertirse en nuestro mediador. Pero antes era también nuestro mediador cuando estaba en el cielo antes de encarnarse, y era aquel que recibía la enseñanza, la orden del Padre y la actuaba. Cuando Moisés, bajo inspiración divina, escribió y dijo Yahweh, fue el Hijo quien dio esta orden, porque el Hijo lleva el nombre del Padre. Y si entiendo y acepto que es el Hijo el que se comunica con el pecador, podemos llegar a entender quién es el Espíritu en el Viejo Testamento. Y dijo Yahweh, dijo el Hijo, dijo el Hijo, como instrumento en manos del Padre. No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre,
porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Ahí aparece espíritu, ¿verdad? Dice, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. ¿Qué espíritu no contendería con el hombre para siempre? ¿El espíritu de quién? El espíritu del Padre y el espíritu del Hijo. No iban a contender más. No iban a luchar más, por decirlo así de alguna manera, con el hombre, porque ciertamente el hombre es carne. Y en lugar de contender con ellos, en lugar de contender con nosotros, porque en aquella época el hombre llegó a vivir hasta 969 años, como el caso de Matusalén, por culpa de la maldad de los hombres, de 969 años, se le dice a Noé que vivirían 120 años. Y posteriormente aparece en el libro de Salmos 70 años y 80 con dolor. Pero ahí dice, el mismo Hijo no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque es el Hijo quien se comunica con el hombre. El Hijo es el mediador entre el Padre y el pecador. Y el Hijo, usando el nombre del Padre Yahweh, dijo, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. No está hablando de una tercera persona. No está hablando de esa mala interpretación católica, apostólica, romana, que han hecho del verdadero consolador, ¿no? El espíritu del Padre, el espíritu del Hijo, no contenderán más con el hombre, porque el hombre ciertamente es carne. ¿Vas entendiendo, amigo y amiga que me escuchas? Solamente dos, el Padre y el Hijo. El espíritu de ellos no contendería más con el hombre, porque el hombre es carnal. Mi espíritu, ¿cuál? El carácter de ellos, el poder de ellos. Mi espíritu, eso es lo que significa aliento, soplo, fuerza, poder. Lo estuvimos compartiendo en nuestro anterior tema. Y aquí Moisés, bajo inspiración divina, está diciendo que el espíritu, el carácter, el poder, la fuerza del Padre y del Hijo no contenderían con el hombre, porque el hombre es carnal. Otra cita que podemos compartir la hallamos también en el mismo libro de Génesis, capítulo 18, versículo 17. Génesis, capítulo 18, versículo 17. Allí podemos hablar. También Moisés bajo inspiración divina. Y Yahweh dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? ¿Quién dijo estas palabras? El Hijo. El Hijo, mi querido hermano y hermana que me escuchas. El Hijo es quien intercede. No es el Hijo. Abraham es el que intercede ante el Hijo por Sodoma. Y el Hijo dice estas palabras. ¿Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? ¿Es el Hijo quien habla con Abraham? El Padre no puede dejar el cielo y venir aquí a la tierra. El Padre no es nuestro mediador. El Padre no es nuestro intermediario. El Padre no es nuestro abogado. El Padre no fue nuestro sumo sacerdote, no. El Padre es el anciano de días y allí está en su trono. El que se comunica con el hombre, el que aparece ante Abraham,
y le dice, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Era el mismo hijo que sigue teniendo, antes de su encarnación, el nombre del Padre, porque los dos son, yo soy el que soy. Los dos se llaman Yahweh, yo soy el que soy. Y es el Hijo el que se comunica con el pecador. Veamos otra cita. Números capítulo 11, versículo 17. Números capítulo 11, versículo 17. Y aquí no habla del espíritu de Elohim. Aquí no habla del espíritu de Yahweh. Para que tú te des cuenta realmente lo que significa la palabra espíritu. En Números capítulo 11, verso 17. Moisés de nuevo, recibiendo la orden de Yahweh, recibiendo la orden del Hijo, que es el Hijo quien se comunicaba con Moisés en ese momento, lo mismo que se comunicaba con Noé, con Adán, con Abraham y con todos, era el Hijo, no el Padre, era el Hijo. Y aquí no tenemos duda, porque sabemos que era el Hijo aquel que los conducía con la nube y con la columna. Y Pablo así lo indica en 1 Corintios capítulo 10, que era el Mesías, era el Salvador, quien conducía al pueblo de Israel en su peregrinaje desde Egipto hasta la tierra prometida. Por lo tanto, si tenemos la evidencia de que era el Hijo quien se comunica con el pecador después del pecado, por supuesto, leemos, y yo, dice el Hijo, y yo descenderé y hablaré allí contigo, ¿y qué dice? Y tomaré del espíritu que está en ti, tomaré de la sabiduría que hay en ti, tomaré de la inteligencia que he puesto en ti, tomaré de ese carácter que he puesto en ti y lo pondré en ellos. No quitará la personalidad de Moisés, no quitaría el carácter de Moisés, no quitaría el poder de Moisés. Su propia persona no iría donde ellos, sino el carácter, su sabiduría, su conocimiento, el espíritu que había en Moisés, pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. Eso es lo que significa espíritu: aliento, fuerza, poder, viento. Hacer de uno una nueva criatura. Eso es lo que realmente significa espíritu. Y al mismo Hijo del Todopoderoso le dijo a Moisés que descendería y tomaría de su espíritu y lo pondría en ellos para que ellos lleven la carga contigo, para que no la lleves tú solo. No está diciendo que el cuerpo de Moisés iba a ser colocado sobre ellos. No, está hablando de su espíritu, de su mente, de su capacidad, de su inteligencia, de su sabiduría, de su carácter. Y lo pondría en aquellos que el Hijo había escogido para que pudieran ayudar a Moisés a llevar la carga de aquel pueblo, de aquella gran multitud que sobrepasaban casi los 2 millones de personas, incluyendo las mujeres y los niños. Veamos otra cita importante para que entendamos qué es espíritu, porque es muy importante saber lo que es espíritu.
la encontramos en 1 de Samuel, capítulo 10, versículos 6 y 10. 1 de Samuel, capítulo 10, versículos 6 y 10. Entonces, el Espíritu de Yahweh, vendrá sobre ti ¿con qué? Con poder. ¿Para qué? Para que profetices con ellos y serás mudado en otro hombre. Eso es lo que dice el versículo 6 de 1 Samuel capítulo 10. El Espíritu de Yahweh le dijo a Samuel, vendrá sobre ti. El poder de Yahweh vendrá sobre ti. La sabiduría de Yahweh vendrá sobre ti y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. No está diciendo que el mismo Yahweh venga y se va a posesionar de Saúl, no. El Espíritu de Yahweh, dice, vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Dice el versículo 10, y cuando llegaron allá al collado, he aquí la compañía de los profetas que venía a encontrarse con él, y el Espíritu de Elohim vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Cuando Saúl se acercaba a los profetas, recibió el Espíritu de Elohim, recibió el poder de Elohim, recibió la sabiduría que a Saúl le hacía falta para poder profetizar juntamente con los profetas. Esa es la verdadera obra que hace el verdadero Espíritu de verdad. Te unge con su Espíritu, te da sabiduría para poder entender su palabra, te da poder para poderla presentar, te da poder para desarrollarla, te da una nueva criatura, te da un nuevo nacimiento. Esa es la obra que realmente hace el verdadero Espíritu de verdad, ese Espíritu que viene de Yahweh, ese Espíritu que viene de Elohim, ese poder que hace falta al hombre para poder proclamar el Evangelio con toda la autoridad del cielo, para que el pecador sienta temor de su vida y produzca en el pecador un verdadero profundo deseo de arrepentimiento, de abandono del pecado a través de la confesión, para que sea una nueva criatura. Esa es la verdadera obra que está dispuesto a hacer el Espíritu de verdad, el Espíritu que procede del Padre. Pero la gran mayoría, repito, tienen el espíritu del maligno y siguen transgrediendo sus mandamientos. Pero el verdadero Espíritu de verdad, que es derramado a aquellos que le aman y guardan sus mandamientos, produce eso. Recibes un poder, recibes sabiduría, eres una nueva criatura, tu mente cambia, ya no piensas en las cosas terrenales, piensas en las cosas espirituales, comienzas a pensar, ¿qué puedo hacer para ayudar a que las personas acepten, entiendan y vivan de acuerdo a la voluntad del Creador? Comienza en tu vida la lucha para poder presentar la verdad de acuerdo a la Sagrada Escritura, para que la gente pueda oír el verdadero evangelio eterno que debe ser predicado a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Pero en ningún lugar del Viejo Testamento vas a encontrar que el Espíritu sea una tercera persona. En ningún lugar lo vas a encontrar. Y cuando llegamos a entender y a aceptar que era el Hijo el que se comunicaba con el pecador, podemos llegar a entender quién era el Espíritu
ese que la Iglesia Católica dice Espíritu Santo como tercera persona, que no es tercera persona, que siguen siendo dos, el Padre y el Hijo, del mismo modo que lo hay en el Viejo Testamento. En el libro de Joel, capítulo 2, versículos 28 y 29. Hermano y hermana que me escuchas, en apenas 55 minutos de programa, no tenemos tiempo a presentarlo como una conferencia abierta donde podemos estar 2 o 3 horas estudiando el tema. Aquí solamente pretendemos dar pinceladas para que el verdadero espíritu de verdad, el verdadero espíritu de Yahweh, impresione tu mente, impresione tu corazón, para que puedas dedicarle tiempo a estudiar la Sagrada Escritura como quizá nunca lo hayas hecho antes, para que salgas de tanto engaño que hay en la gran mayoría de todas las iglesias. Aquí no estamos juzgando a nadie. Mi misión no es juzgar, mi misión es compartir un escrito está, para que tú puedas después tomar decisiones importantes en tu vida. Mi misión no es juzgar a nadie. Mi misión es presentar la verdad para que el verdadero espíritu de verdad siga impresionando tu mente, para que su espíritu haga en ti la obra, pueda recibir ese espíritu de verdad, ese espíritu que procede del Padre, para que pueda recibir poder para ser una nueva criatura y unirte a ese pueblo que le ama y guarda todos sus mandamientos. Ahí en el libro de Joel, en el capítulo 2, versículos 28 y 29, en una profecía para el tiempo del fin, en una profecía para el tiempo del fin, que los mismos editores pusieron como subtítulo derramamiento del Espíritu de Yahweh, leemos lo siguiente: en labios del Salvador, en palabras que pronunció nuestro amante Salvador, en palabras que pronunció el Hijo del Altísimo, en palabras que pronunció nuestro único mediador entre el Padre y el pecador. El Hijo escribió o dijo estas palabras a Joel: después de esto derramaré mi espíritu. El Hijo dice a Joel y nos dice a cada uno de nosotros: después de esto derramaré mi espíritu, derramaré mi poder, derramaré mi sabiduría, derramaré mi fuerza, derramaré mi carácter, derramaré espiritualmente lo que soy sobre toda carne obediente, sobre todo aquellos que me aman y guardan mis mandamientos, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Mi espíritu, mi aliento, mi poder, mi fuerza, mi sabiduría, todo lo derramaré en el tiempo del fin, para poder cumplir hoy, en este tiempo en que vivimos, la gran comisión de proclamar el Evangelio eterno al mundo entero. Eso es lo que nos hace falta, amigo y amiga que me escuchas. Poder recibir el verdadero espíritu de verdad. Ese espíritu que el mundo no puede recibir porque no le conoce. Pero nosotros debemos de conocerle, porque es el espíritu de verdad, es el espíritu de Yahweh, es el espíritu que procede del Padre. Es el poder que Él está dispuesto a enviar. Es la unción de su poder
para que podamos recibir la plenitud de su poder, de su espíritu, para proclamar el último mensaje de amor y de misericordia a un mundo rebelde y a una iglesia apóstata en el tiempo del fin. El derramamiento del Espíritu de Yahweh en el tiempo del fin está hablando de qué? Derramaré mi espíritu, derramaré mi poder, daré a mis siervos y a mis siervas mi poder, mi espíritu, para que ellos tengan visiones, para que ellos profeticen, para que tengan sueños, para que proclamen el Evangelio eterno con poder, porque es el último mensaje que tiene que ser dado al mundo entero. Derramaré mi espíritu. No dice que vendrá la tercera persona, no, derramaré mi espíritu. ¿Quién dijo esto? El Salvador, el Hijo del Altísimo, nuestro mediador, nuestro abogado, nuestro sumo sacerdote. Él derramaría su espíritu, Él derramaría su poder, Él derramaría su aliento, Él soplaría sobre nosotros y nosotros recibiremos su espíritu para poder proclamar con poder el último mensaje de amor y de misericordia. Veamos también otra cita muy importante para el tiempo del fin, en el libro de Malaquías, capítulo 4, versículo 5. Malaquías capítulo 4, verso 5, el advenimiento del día de Yahweh, el advenimiento del día del Salvador. Y en esa profecía para el tiempo del fin, aparece también en el libro de Lucas la palabra espíritu. Pero en Malaquías capítulo 4, verso 5, dice, he aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Yahweh grande y terrible. No quiten esta diapositiva, por favor. La promesa en el advenimiento del día de Yahweh era que el Salvador, el Hijo, dijo al profeta Malaquías, he aquí, yo os envío el profeta Elías. Pero está hablando de una persona literal como Elías. ¿Acaso Elías tiene que venir de nuevo a la tierra cuando sabemos que está en el cielo? No. Pero la profecía indica, he aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Yahweh grande y terrible. Y hay una gran obra que se debe hacer para preparar el camino a la segunda venida del Salvador. Y esa obra, en primer lugar, estuvo representado por Juan el Bautista. Juan el Bautista fue el instrumento que usó el cielo para poder preparar el camino para la primera venida del Hijo del Hombre. Y Lucas, en el capítulo 1, versículo 17, bajo inspiración divina, escribió cómo tuvo que haber venido Juan el Bautista. Y leemos en el Evangelio de Lucas que él irá con el espíritu y el poder de Elías. Juan el Bautista irá delante de él. ¿Delante de quién? Delante del Salvador, para preparar el camino para la primera venida del Hijo del Hombre. Y Juan el Bautista tenía que venir con el espíritu y el poder de Elías. No es que Elías tenga que venir, no es que Elías literalmente en forma humana tenga que venir, no. Pero sí que Juan el Bautista dice que irá delante de él, delante del Salvador, con el espíritu y el poder de Elías. Lo mismo que el espíritu de Yahweh
el espíritu, el poder de Elías, el valor de Elías para reprender al rey y decirle el pecado en su nombre. Lo mismo que hizo Juan el Bautista. En el tiempo del fin, la profecía de Malaquías capítulo 4, verso 5 tiene que cumplirse. He aquí yo os envío al profeta Elías. No es que va a venir un Elías literal, no es que va a venir Elías del cielo que ya está allá, aquí a la tierra, no. La profecía literalmente dice que habrán hombres, mujeres, jóvenes y niños que recibirán el espíritu que recibió Elías para poder llamar al pecado por su nombre. Lo mismo que Juan el Bautista, para el tiempo del fin igual. Juan el Bautista fue el precursor, el que preparó el camino para la primera venida del Hijo del Hombre. Nosotros hemos sido llamados a recibir el espíritu de verdad, a recibir el espíritu que tuvo Elías para poder reprender, para poder llamar al pecado por su nombre, a fin de poder preparar un pueblo que esté bien dispuesto para recibir al Salvador en su segunda venida. Hemos visto hoy, amigo y amiga que me escuchas, en una forma resumida, el espíritu en el Viejo Testamento. Es un tema que te hemos presentado, Una Voz Sin Fronteras, en este tema de hoy, el espíritu en el Viejo Testamento. En nuestro próximo programa vamos a seguir desarrollando quién es ese espíritu, quién es ese aliento, quién es el que se comunicaba con el hombre después de la muerte y resurrección del Salvador. Por lo tanto, concluyo con esta pregunta. ¿Quién habló en el Viejo Testamento? ¿Quién habló en el Viejo Testamento? El Hijo, ¿verdad? El Hijo se comunica con el pecador. ¿Qué era ese espíritu? Su poder, su fuerza, su aliento, su gracia. No era una tercera persona, era el espíritu de Yahweh. En labios o en palabras pronunciadas por el Hijo, que el Hijo toma el lugar del Padre y es el Hijo quien se comunica con el pecador. Gracias, Padre Celestial, porque una vez más en tu infinita misericordia nos permites poder presentar este nuevo tema que esperamos haya sido de bendición para cuantos sientan realmente el deseo de escudriñar tu palabra, libres de todo prejuicio, buscando la verdad con temor y temblor. Gracias por ello, Padre. Gracias por tu espíritu, por tu aliento, por tu poder, por tu gracia. Gracias por tu infinita misericordia que tienes para con cada uno de nosotros. Levántanos, Padre, con tu paz y con tu bendición, y danos sabiduría, danos de tu espíritu para poder seguir preparando temas y presentándolos conforme a tu voluntad, para que muchos más, conforme a tu voluntad, sientan el deseo de conocerte y de aceptarte, andar en tus caminos y prepararnos para ese encuentro contigo. En el nombre de tu Hijo, nuestro amante Salvador, te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Amén. Bien, concluimos ya nuestro tema de hoy, el espíritu en el Viejo Testamento, sabiendo quién conversó con el pecador y sabiendo también qué espíritu era el que se tenía que derramar. Nuestras vías de comunicación ya las tiene. Usted las está viendo también en su monitor. Hasta nuestro próximo programa. Que el Padre y el Hijo le protejan es mi deseo y oración. Hasta entonces. Una Voz Sin Fronteras presentó Restaurando las sendas antiguas, el Evangelio eterno. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.